¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en cómo funciona la existencia en su nivel más fundamental? Bueno, hoy nos vamos a embarcar en un viaje alucinante. Vamos a explorar la creación, pero no como un evento de un solo día, sino como un respiro cósmico. Con la cábala luriánica y la geometría sagrada como nuestro mapa, vamos a descifrar la arquitectura oculta del universo. Un viaje desde el potencial infinito hasta nuestro propio propósito aquí. Así que empecemos a desentrañar este misterio. Para no perdernos, nuestro viaje va a seguir un ritmo muy claro, como una gran ola que se mueve en 5 fases. Arrancamos en la latencia, ese silencio que había antes de todo. De ahí saltamos a la expansión, el primer gran aliento. A eso le sigue un momento dramático, la crisis, una ruptura. Pero después viene la integración, cuando se restaura el orden. Y todo esto para llegar al propósito. ¿Cuál es nuestro papel en este diseño cósmico? Este es el mapa para el análisis de hoy. Primera parada, la latencia. Pensemos en esto por un momento. Un estado de potencial puro, absoluto. Antes de que existiera el tiempo, antes del espacio. Es como un silencio precósmico, donde todo lo que podría llegar a ser está ahí, esperando, sin forma alguna. Antes de que todo empezara, solo existía el gran vacío. Pero ojo, no un vacío de la nada. Todo lo contrario, un vacío lleno de todo el potencial imaginable. En el corazón de ese vacío, Atzmut, la esencia oculta e incomprensible del Creador. Y todo esto flotando en el Ein Sof, un océano infinito de vibración pura. Imaginen un mar sin orillas de potencial, esperando la primera ola que lo ponga en movimiento. Y el primer movimiento en toda esta quietud no fue un Big Bang, no fue una explosión, fue algo mucho más sutil, como una resonancia. Fue el encuentro de 2 frecuencias primordiales. Por un lado, AB72, una vibración súper alta que podemos pensar como energía masculina. Y por otro, SAC63, una vibración más baja, la energía femenina. Esto no fue un choque, sino la primera danza de la dualidad que le daría origen a todo. Y miren lo que pasa. Este encuentro de frecuencias no es para nada destructivo. Al contrario, genera un vórtice, una especie de lámpara de oscuridad, donde la vibración pura colapsa y se convierte por primera vez en el potencial de la energía. Este es, digamos, el motor de arranque de todo el universo, el primer latido del corazón cósmico. Y con eso pasamos a la fase 2, la expansión. Ok, ya con el motor encendido, por así decirlo, el infinito da el primer paso para manifestar un universo. Y aquí es donde la metafísica y la geometría se dan la mano. A ver, esta es una idea potentísima. Para que algo finito pueda existir, lo infinito tiene que, de alguna manera, hacerse a un lado. Este acto, que parece una paradoja, se llama Tzimtzum. El creador se contrae y al hacerlo crea un vacío a propósito, un espacio conceptual para que la creación pueda nacer. Es un acto de autolimitación divina, el primer gran gesto de amor. Y dentro de este nuevo vacío, el espíritu empieza a dibujar. Imagínenselo. Primero, un punto, un solo punto de conciencia. Desde ahí, ¡pum!, se proyecta en 6 direcciones, creando los ejes del espacio. Estos ejes forman un octaedro, la primera forma geométrica, los límites masculinos, rectos. Es la estructura, el orden. Pero luego, el espíritu hace girar esta forma, y de la línea recta nace la curva. El resultado, la esfera, la forma femenina que lo contiene todo, el útero cósmico que define nuestro espacio tridimensional. A partir de esta geometría tan básica y elegante, pasa algo extraordinario. Desde la superficie de esa primera esfera, el espíritu proyecta una segunda, idéntica. Y en la intersección de las dos, esa forma que conocemos como la vésica Piscis, no es solo una figura bonita, no. De ahí, de esa forma, nace la luz misma. Es la matriz del electromagnetismo y la plantilla para todos los patrones de vida que existen. Y justo cuando todo parece perfecto y elegante, llegamos a la fase 3, el giro dramático de la historia, la crisis. Porque este primer intento de creación tan perfecto en su geometría tenía un desequilibrio de fábrica. El problema, en el fondo, fue una cuestión de escala. La energía masculina,
Esa luz infinita que salía disparada era demasiado poderosa. Y por otro lado, la vasija femenina, el principio receptivo que debía contener toda esa luz, simplemente no estaba lista para semejante intensidad. Tenía todo el deseo de recibir, pero le faltaba la estructura para soportar la magnitud de lo que se le venía encima. Y así llegamos al momento clave, que se resume en una frase tan simple como devastadora. La vasija no pudo soportar la luz. Es como intentar contener todo el océano con una pequeña presa, o canalizar la energía del sol a través de un foquito. El resultado, pues, era inevitable. El resultado fue una catástrofe cósmica, el Shevirat Hakelim, la ruptura de las vasijas. La estructura, ¡paf!, se hizo añicos. Y al romperse, esparció 288 chispas de luz divina que quedaron atrapadas en los pedazos de la vasija, convertidos ahora en cáscaras densas, pesadas. Este es el origen del caos, de la dualidad, de un universo fragmentado donde la luz está escondida dentro de la materia. Pero la historia, por suerte, no termina en el caos. Entramos ahora en la fase 4, la integración. Un segundo acto de creación, pero esta vez corregido, estabilizado y sobre todo mucho más sabio. Aquí está la clave de todo. El primer intento, el Tzimtzum Aleph, era inestable, caótico. ¿Por qué? Porque operaba bajo una sola idea, la conciencia de solo recibir. El segundo intento, Tzimtzum Bet, es estable porque introduce un ingrediente secreto que lo cambia todo. Da'at, el conocimiento. Y no hablamos de conocimiento de libros, sino de una conciencia que integra, que une la intención de dar con la acción de recibir. Esto transforma la dinámica a un flujo sano y armónico de recibir para poder dar. Y la herramienta para lograr esta nueva estabilidad es una matriz geométrica increíble, el cubo de Metatrón. El Da'at usa esta estructura que contiene los 5 sólidos platónicos para ponerle orden al caos. Estos sólidos son como los ladrillos finitos con los que se construye toda la realidad, dándole la forma y la estructura que le faltaron al primer intento. Esta nueva creación, ya bien organizada, se despliega como una especie de escalera cósmica, una serie de mundos que van bajando de vibración. Arriba de todo está Adam Kadmon, el plano de la vibración pura, la idea original. Luego viene Atzilut, el mundo de la emanación divina. Más abajo, Bria, donde la idea empieza a tomar forma. Le sigue Yetzirah, el mundo de los arquetipos. Y finalmente, llegamos a Asiá, nuestro mundo físico, el plano de la acción y la materia. Y todo esto, que suena tan cósmico, tan lejano, nos lleva a la fase final y quizás la más importante de todas, nuestro propósito. ¿Qué tiene que ver esta historia de eones con nuestra vida de todos los días? Pues absolutamente todo. Nuestro propósito existencial se resume en una palabra hebrea, tikkun, que significa restauración o reparación. Estamos aquí para ser agentes de sanación. Nuestra tarea, nuestra chamba, es encontrar esas chispitas de luz divina que están escondidas en la densidad de nuestro mundo y liberarlas, restaurar conscientemente la unidad original. Y la mecánica de esto es fascinante, porque es un reflejo exacto de lo que pasó al principio. Así como el creador se vació para poder crear, cada uno de nosotros tiene un vacío estructural. El ego intenta llenarlo a la fuerza, reteniendo luz, y eso solo crea bloqueos. Pero es al vaciarnos a través del altruismo, del acto de dar, que expandimos nuestra propia vasija, y podemos, entonces sí, recibir y canalizar la luz divina correctamente. Y aquí viene la idea que lo amarra todo, la conexión final. Cuando se dice que el cuerpo humano es la regla para medir el universo, no es una simple metáfora. El árbol de la vida que vemos aquí, ese mapa de la estructura del cosmos, es también el mapa de nuestra propia alma y nuestro cuerpo energético. Cada fase de la creación se corresponde con algo dentro de nosotros. Somos literalmente un microcosmos. Y esto nos lleva a la revelación más profunda de todas. La crisis, la ruptura de las vasijas, resulta que no fue un error de cálculo. Para nada. Fue parte del diseño. Fue el mecanismo necesario para crear distancia entre la fuente y nosotros. Una distancia que permite algo fundamental, el libre albedrío. La capacidad de elegir, conscientemente, si queremos participar o no en la restauración del universo.
Así que cerramos con esta idea. El universo no se creó perfecto. Fue diseñado para ser sanado, para ser completado. Y nosotros somos el puente entre ese plan y su realización. La pregunta entonces no es si el universo tiene un propósito, sino qué papel vamos a elegir jugar con cada uno de nuestros actos en su restauración.